nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Hola amigos, bienvenidos a 10. Hoy investigaremos aquellos casos en los que algunas películas de Hollywood inspiraron crímenes alrededor del mundo. Empecemos de una vez con el programa de hoy. En el 2002, un hombre que era fanático de las películas de vampiros, las que había visto más de 100 veces, asesinó a su mejor amigo ya que estaba convencido de que él era un miembro de esa rara especie. Además aseguraba que la reina vampiro de su película favorita lo visitaba en las noches incitándolo a matar. Por eso, luego de apuñalarlo, bebió su sangre para luego enterrarlo en una tumba poco profunda. Luego de ser capturado por la policía, se suicidó. Este parece ser parte del argumento de una película de terror, pero es solo uno de tantos casos de personas que cometen crímenes inspirados por películas, series o personajes de ficción. Las películas que tienen como una temática dominante la violencia, la criminal, pueden ser guiones de inspiración para cometer crímenes masivos que tienen una gran repercusión no solo local sino mundial, pero que esencialmente son llevadas a cabo por personas que traen una patología mental detrás. Muchos son individuos con problemas mentales, pero hay también un gran número de jóvenes y niños que son capaces de actos increíblemente crueles que vieron en una película. Los psicópatas adoptan el modelo de la película y traman y ejercitan el odio. Hacen que lo que ven en la película se traslade a la realidad. Varios toman justicia en sus propias manos o realizan alguna revancha en contra de aquello que les desagrada. En los Estados Unidos se les llama copycat killers, es decir, criminales imitadores, los que cometen un delito o un asesinato porque se creen personajes de un film o se sienten identificados con su ideología. Psicópata americano, El silencio de los inocentes o en su momento Rebelde sin causa han sido acusados de ser una mala influencia para los espectadores por mostrar comportamientos indebidos o tener un alto contenido violento. Hoy en 10 veremos cuáles son las principales películas que han sido acusadas de incitar o influenciar a los más crueles asesinos. En 1999, una cinta de ciencia ficción no solo deslumbró a la audiencia por sus efectos especiales, que luego fueron copiados en centenares de cintas, sino que mostraron una propuesta visual y un guión muy original. Matrix hablaba de dos mundos separados. En uno estaban los dominados por las computadoras, que vivían en un mundo irreal y que no sabían que eran esclavos virtuales. Y en el otro estaba el mundo verdadero en el que vivían los rebeldes que trataban de doblegar a las máquinas y devolver la tierra a los humanos. Esta cinta tuvo tal éxito que tanto Neo, protagonizado por Keanu Reeves, y los demás actores ganaron gran popularidad. Las escenas de lucha eran las más aclamadas por los fanáticos de Matrix, volviéndose una cinta de culto y siendo sus secuelas muy esperadas. Pero también sirvieron de inspiración para un par de desadaptados que sembraron el terror en las ciudades de Washington y Virginia durante octubre del 2002. Los llamados francotiradores de Washington eran John Allen Muhammad, de 43 años, y Lee Boyd Malvo, un jamaiquino de 17. Ambos tenían una relación de padre e hijo. Muhammad había sido novio de la madre de Lee Boyd y se habían vuelto muy unidos desde entonces. La llamada matanza de octubre comenzó con el asalto a una tienda en donde asesinaron a 2 personas y otro en un estacionamiento en el que acribillaron a una mujer para robarle el bolso. Luego en Maryland dispararon en una tienda de artesanía. Después mataron a un hombre de 55 años en otro estacionamiento. Al día siguiente dispararon a un sujeto que cortaba el césped, más tarde a un taxista en una gasolinera y 25 minutos después mataron a una mujer en una oficina de correos
y luego a 3 más en otros lugares. Para entonces la policía se encontraba desconcertada, pues no había testigos, así que no había descripción física ni un patrón de raza, color, edad o nivel social de los asesinos. Su captura se hacía complicada, hasta que un hombre que conocía a Mohamed y Malvo llamó a la policía, pues estaba convencido que ellos eran los criminales. Así pudieron identificar el auto en el que se movilizaban y que había sido acondicionado para disparar desde la cajuela sin ser vistos. Fueron arrestados mientras dormían en el carro. Durante los interrogatorios, Leroy Malvo dijo haberse inspirado en Matrix y que vieran la cinta para que entendieran sus actos. Malvo quería que vieran lo injusta que era la humanidad y que su propósito era construir una sociedad nueva y más justa. Mohamed, un excombatiente del Golfo Pérsico convertido a la religión islámica, fue condenado a pena de muerte, y Malvo, el que durante el juicio se reía al relatar los asesinatos, fue sentenciado solo a cadena perpetua por tener 17 años cuando cometió los crímenes. Estrenada en el 2004, la cinta Saw, el juego del miedo, fue muy bien recibida por la crítica debido a sus buenas dosis de suspenso y terror. Un escalofriante asesino juega con el destino de las personas, incitándolas a elegir entre salvar sus propias vidas o la de sus seres queridos. Así los obliga a matar o a hacer actos peligrosos. El sádico manipulador se escondía bajo una macabra máscara y era llamado Jigsaw, un villano que consiguió estremecer al espectador. Como suele suceder, la cinta consiguió un gran séquito de admiradores que continuaron viendo las secuelas luego del éxito taquillero de la primera entrega. Daniel Badlam, un niño británico de 14 años, era uno de sus más fieles seguidores. En el 2010 cometió un crimen que conmocionó a la prensa y a la población de Nottingham. Luego de una fuerte discusión con su madre, Daniel la atacó con un martillo, golpeándola 7 veces. Después la llevó a su cama y tras rociarlo con petróleo le prendió fuego al cadáver. El médico forense solo pudo identificar a Jacqueline Bartlam, de 47 años, por su dentadura. Cuando la policía investigó el terrible asesinato, Daniel dijo que un sujeto había entrado en la casa y luego se había dado a la fuga. Días después admitió el crimen. La policía encontró en la computadora datos que mostraban la personalidad de Daniel. Había escrito una carta a manera de historia donde describía cómo un muchacho mataba a su madre con un martillo, exactamente como él lo hizo. Además, se encontró una gran cantidad de juegos altamente agresivos y videos para mayores de 18 años con gran contenido de sexo y violencia. Se revisó las páginas web que veía en su computadora y en muchas de ellas habían temas de incesto, crímenes familiares, secuestros y asesinatos en serie. Daniel Badlam tenía una fijación desde los 8 años con las películas de terror. La expareja de su madre había notado conductas violentas en el niño y se lo había advertido a ella, pero no le hizo mucho caso. Dos inspiraciones claras de su crimen fueron la serie británica Coronation Street, que lleva más de 50 años al aire y en donde Badlam vio a un hombre matar a martillazos a una mujer, y la película Saw, una de sus cintas favoritas y la que volvió a ver poco antes de matar a su madre. Durante el juicio, Daniel dijo que a veces escuchaba voces que le decían que fuera violento con la gente. El psicólogo familiar certificó que el niño no tenía daños mentales. Por el alto grado de violencia, su rostro y su nombre fueron revelados, quitándose el derecho de protección al menor. Daniel Badlam fue condenado a 16 años de prisión. Que un asesino diga que cometió un crimen para cambiar el mundo después de ver Matrix me parece que es algo que no tiene mucho sentido. En todo caso, en la película de ciencia ficción no está el problema, sino en la mente del criminal. Vamos a la pausa, la primera pausa del programa, y regresamos con más casos y más películas como La Naranja Mecánica, Batman y mucho más. Esto es 10. Los crímenes inspirados en películas famosas. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Háganse un 10 de los 10 mejores lugares del Perú. Ya estamos de regreso en el programa de hoy. Y en esta secuencia
¿qué películas inspiraron terribles crímenes? Veamos los casos de La Naranja Mecánica, Harry el Fuerte y Scream. Adelante. En 1996, una película de terror de corte juvenil presentó a un despiadado asesino que asustaba a sus víctimas por teléfono para luego aparecer vestido en una larga túnica negra, llevando una máscara fantasmal. Scream fue un tremendo éxito comercial. Protagonizada por Drew Barrymore, Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette, esta cinta no solo resucitó un género que en los 80 desarrollaron Halloween, Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm, sino que trajo consigo un macabro protagonista que se volvió uno de los disfraces favoritos en las fiestas de Noche de Brujas en los Estados Unidos. Pero esta cinta también se convirtió en inspiración para varios crímenes. Uno de los más sonados ocurrió en Bélgica, en el que Thierry Jaradin, un camionero de 24 años, mató a su vecina Alison Cambier, de solo 15. Alison era una simpática y amable chica de barrio. Un día fue a casa de Jaradin para intercambiar películas y se quedaron conversando. Él intentó acercarse a ella, pero fue rechazado. El asesino fue a una habitación cercana, en la que se puso la túnica y la máscara del asesino de Scream y mató a la muchacha de 30 puñaladas. Según él mismo contó, llevó el cuerpo de su víctima a su cuarto, donde colocó una rosa entre sus manos. Llamó a su padre y a un amigo del trabajo y confesó su crimen. A la policía le dijo que fue un homicidio planeado y que se inspiró en Scream. En enero de 1999, 3 años después de estrenarse la primera entrega de la saga, Ashley Murray, de 13 años, fue brutalmente atacado por 2 amigos, Daniel Gill, de 14, y Robert Fuller, de 15, mientras regresaban de ver un partido de fútbol escolar. Lo increíble es que Murray consideraba a Gill su mejor amigo. El día del crimen, los 3 chicos venían por un campo solitario cuando Gill y Fuller se lanzaron sobre Murray para clavarle una puñalada en la cara. El muchacho logró escapar, pero resbaló y lo apuñalaron 11 veces sin piedad, en distintas partes de la cabeza con un destornillador y un cuchillo. En total fueron 18 las puñaladas que recibió Ashley Murray, que luego fue envuelto en una bolsa y abandonado creyendo que estaba muerto. El muchacho usó sus conocimientos de supervivencia lamiendo las gotas de lluvia de su casaca y fue encontrado 40 horas después por un hombre y su perro que paseaban por el lugar. Luego de ser socorrido casi sin vida, fue sometido a varias operaciones para remover fragmentos óseos de su cerebro, permaneciendo 7 meses en el hospital. Gill y Fuller fueron acusados de intento de asesinato y condenados a 6 años de prisión. Murray quedó con secuelas psicológicas que afectaron su autoestima y tiene una parálisis parcial en la parte izquierda de su cuerpo. Los asesinos confesaron que planearon el crimen varios meses antes y que se inspiraron en Scream, la tristemente célebre cinta del director Wes Craven. Luego del éxito de Harry el Sucio, que en 1971 consolidó la fama de Clint Eastwood en el papel del duro inspector Harry Callahan, hubo 4 secuelas. La primera de ellas fue Harry el Fuerte. En esta cinta la policía tiene que detener a una banda que ha tomado la justicia en sus manos y asesina a los principales criminales de la ciudad. Todos los indicios señalan que los justicieros pertenecen a la propia policía y Callahan tendrá que detenerlos usando sus métodos poco ortodoxos. Esta cinta fue estrenada en 1973 y no recibió los mismos elogios de la primera. Debido a su contenido violento, también le dio ideas a 3 enajenados que en la noche del 22 de abril del 74 asesinaron cruelmente a 4 personas en la ciudad de Ogden, en Utah. Esa noche, Dale Sales Perry, William Andrews y Keith Roberts, 3 oficiales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de la base de Hill Air, intentaron asaltar una tienda de aparatos electrónicos llamada Hi-Fi. Sus 2 empleados, Stanley Walker, de 20 años, y Michelle Ansley, de 19, fueron amarrados y encerrados en la bodega de la tienda. Luego llegó al lugar un muchacho llamado Courtney. Más tarde llegaron sus padres, que lo buscaban preocupados, y luego el padre de Stanley, que también iba a buscarlo.
Todos fueron tomados prisioneros por los 3 oficiales y llevados al interior del local. Ya adentro, William, el líder del grupo de asaltantes, dio la orden que les dieran de beber a todos un desatorador de caños. Esta idea le vino de una escena de la película Harry el Fuerte, en el que una prostituta es obligada a beber este producto altamente tóxico. El desatorador provocó fuertes dolores en los 6 rehenes, pues les quemaba la piel. Por eso empezaron a dar gritos desgarradores que exasperaron a sus atacantes y les dispararon. La muchacha que atendía la tienda fue cruelmente ultrajada y luego asesinada de un balazo en la cabeza. El padre de Stanley Walker no murió tras el balazo y lo estrangularon sin éxito, por lo que le incrustaron un lapicero en el oído. Courtney y el señor Walker lograron sobrevivir a la masacre y testificaron contra los oficiales. Dale Selby y William Andrews fueron condenados a la pena de muerte por inyección letal y Kate Roberts fue condenado a prisión por robo, pues no participó en los asesinatos. Salió de prisión en 1987. En una Inglaterra futura y devastada por la violencia, Alex y su pandilla juvenil, los Drugos, cometen una serie de actos de extrema crueldad liberando sus instintos más salvajes y aterrorizando a todos. Esta es la primera parte de la cinta de Stanley Kubrick, La Naranja Mecánica, que se estrenó en 1971 convirtiéndose en una de las más polémicas de la década. Si bien desde el punto de vista cinéfilo la película fue calificada como una obra maestra y un placer para los sentidos, también fue criticada por su enorme carga de furia y sadismo. El papel principal estuvo a cargo de Malcolm McDowell. Fue en Gran Bretaña donde hubo protestas y movimientos antibélicos y varias personalidades políticas protestaron contra la cinta y su director, provocando que finalmente se retirara de cartelera. Solo cuando Kubrick murió en 1999 se volvió a exhibir. A comienzos de los 70, luego del estreno de la cinta, la población entró en pánico al registrarse una serie de crímenes y delitos juveniles. De pronto las casas de disfraces vendían vestimentas de los drugos, así como maquillaje para el rostro. La Naranja Mecánica pasó a ser, entre comillas, la culpable de todo acto violento que ocurriera en Inglaterra. Y hasta los jueces y abogados les preguntaban a los delincuentes si habían visto la cinta para que figurara en sus declaraciones. Uno de los casos más sonados fue el de James Palmer, un muchacho de 16 años que asesinó a golpes a un viejo mendigo en Oxfordshire, un caso muy similar a lo sucedido en la película de Kubrick. A pesar de la protección al menor, el nombre del adolescente fue revelado para demostrar que un joven de buen comportamiento en la escuela podría ser fácilmente influenciado por el fanatismo de la cinta, transformándose en un brutal asesino. Otro caso fue el de una muchacha holandesa que fue violada en Lancashire por un grupo de jóvenes que cantaban la canción Singing in the Rain, tema que cantaba Alex en una violenta escena de la película. Un sujeto llamado John Ricketts atacó a una compañera de trabajo en una fiesta de disfraces de su oficina porque ella ocupaba demasiado espacio en la pista de baile. Ricketts estaba vestido como un drugo. Sin decir nada, le dio varios puñetazos en la cara a Samantha Simmons, provocándole la rotura de un diente y varios puntos en el rostro. La Naranja Mecánica es una gran película. Sin embargo, lo que haya pasado después de su estreno es otro tema del que estamos hablando precisamente hoy. Vamos a la pausa y regresamos con otros casos, otras películas como Batman, como Taxi Driver, Asesinos por Naturaleza y mucho más. Ya regresamos. Los crímenes inspirados en películas famosas. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Para la gente más fashion y estética y de belleza en este país, hágase un 10 con Lady Gaga.
Punto. Ya estamos de regreso en el programa y en este bloque, ¿qué ocurrió tras el estreno de Chucky, el muñeco diabólico, Robocop y la buenísima película Asesinos por Naturaleza? Veamos. Fueron los Bonnie and Clyde de los 90, obviamente más modernos y más desinhibidos. Con el guión de Tarantino y la dirección de Oliver Stone, Asesinos por Naturaleza fue estrenada en 1994, causando controversia por su alto contenido violento. La historia nos presenta a una pareja de novios, Mickey y Mallory, que han crecido en familias disfuncionales y que por eso deciden vengarse de la sociedad, torturando y asesinando personas a lo largo de su viaje por la carretera, convirtiéndose de pronto en los asesinos en serie más buscados por la policía y generando un enorme interés mediático. Muchos consideraron que las escenas violentas tenían una crudeza innecesaria. Entonces empezaron a aparecer los llamados copycats, jóvenes que se sienten identificados con los protagonistas de la cinta y que salen a las calles a arremeter contra los demás. Esta película destronó a la Naranja Mecánica en demandas judiciales por incitar a la violencia. Dos son los casos más sonados que fueron estrechamente vinculados a Asesinos por Naturaleza. Uno nos lleva a Oklahoma, cuando en marzo de 1995, dos jóvenes enamorados llamados Ben Darras, de 19, y Sarah Edmondson, de 18, partieron en un auto con un revólver calibre 38. Primero se detuvieron en Mississippi, donde le dieron 2 tiros en la cabeza a un hombre de negocios llamado Bill Savage. Luego continuaron a Louisiana y en una tienda le dispararon a la cajera Patsy Beers, a la que no mataron pero dejaron cuadraplégica. Darras y Edmondson eran consumidores de drogas y admitieron haber visto varias veces Asesinos por Naturaleza antes de emprender su violento viaje. Ben Darras fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Savage y Sarah a 35 años de cárcel. Las familias de las víctimas emprendieron una lucha legal contra los asesinos y posteriormente incluyeron a Oliver Stone y la compañía Warner Brothers, pero estos últimos fueron exculpados en 2001. Otro caso muy sonado fue el de la masacre de Columbine. Este episodio, que a su vez también ha originado películas y documentales, ocurrió en abril del 99. Eric Harris y Dylan Klebold, dos jóvenes de 18 y 17 años de edad, entraron a su escuela con varias armas y explosivos. Realizaron 2 tiroteos. El primero fue en los exteriores del colegio y el otro ya dentro, en donde realizaron numerosos disparos en la cafetería, la que luego incendiaron, y después en la biblioteca. El saldo fue 12 alumnos y un profesor asesinados y 24 personas heridas. Tras dispararle a la policía, ambos adolescentes se suicidaron. La policía confirmó luego que ambos autores eran seguidores de la película Asesinos por Naturaleza porque usaban las siglas NBK, abreviatura de Natural Born Killers, nombre de la película en inglés, como código en varios escritos. No. Eric Harris quería hacerse famoso con su plan y pidió en una carta que si se hacía una película sobre la tragedia, debería ser dirigida por Tarantino. Ambos tenían una página web en la que enseñaban a fabricar bombas caseras y causar daños. Ganadora de un Oscar por mejores efectos sonoros y causante de un éxito comercial que provocó el salto a la fama de su director, Paul Verhoeven, Robocop fue considerada una de las mejores cintas de ciencia ficción a fines de los 80. La película nos traslada a un futuro cercano en el que el policía Alex Murphy es cruelmente asesinado y luego convertido en un cyborg al servicio de la ley. La cinta, que tiene escenas de acción muy sangrientas, conquistó un gran número de seguidores, por lo que vinieron las secuelas Robocop 2 y 3. Esta película sirvió de inspiración para Nathaniel White, un asesino en serie que aterrorizó Nueva York a principios de los 90. La primera víctima fue Juliana Frank, una mujer de 29 años que se encontraba embarazada de su tercer hijo.
En sus declaraciones a la policía, White reconoció que su primer asesinato lo hizo pensando en la película Robocop, en donde había visto cómo cortaban la garganta y el pecho a una persona, y fue exactamente lo que hizo con Juliana, para luego dejar su cuerpo abandonado cerca a las vías de un tren. Después de este asesinato, White estuvo 1 año en prisión por un delito menor, y cuando salió en 1992 bajo libertad condicional, inició sus asesinatos en serie matando cruelmente a 5 mujeres más, entre ellas una niña de 14 años que era sobrina de su novia. En agosto del 92, Nathaniel White fue al pub donde había sido visto saliendo con 2 de sus víctimas días antes y fue reconocido por un testigo que llamó a la policía. El criminal reconoció sus crímenes, fue acusado de asesinato y fue condenado a 150 años de prisión. A fines de los 80, un muñeco diabólico se apoderó de la pantalla grande con buenas dosis de suspenso y terror. Chucky pasó de ser el dulce juguete de un niño a una máquina de matar, poseída por un cruel asesino. So long, John. La cinta tuvo muy buena taquilla y una gran legión de seguidores, lo que motivó 4 secuelas. Chucky 2, 3, La novia de Chucky y El hijo de Chucky. Aunque cada secuela significó también argumentos cada vez más pobres y efectistas, no cabía duda que el muñeco era ya un ícono cinematográfico con un público cautivo. Por las grandes dosis de violencia, Chucky fue también la inspiración de varios sociópatas. Martin John Bryant, nacido en Tasmania, Australia, demostró desde pequeños signos de cierto retraso intelectual. Por eso fue víctima de burlas en su comunidad. Fue un niño solitario, problemático, y ya daba muestras de sadismo al torturar cruelmente a los animales, sobre todo gatos. Luego se volvió adicto a la pornografía y a los films violentos. Chucky era su película favorita y la vio cientos de veces. En abril de 1996, fue a una casa de huéspedes en Port Arthur que quería adquirir y le disparó a la pareja que la compró. Luego se dirigió a un restaurante concurrido por turistas y con un rifle semiautomático mató a 20 personas e hirió a otras 15. Después salió del lugar para ir a un hotel y siguió disparando, continuando con su sangriento recorrido. Finalmente, luego de 18 horas, regresó a la casa de huéspedes donde realizó sus primeros asesinatos. Se atrincheró y tomó 3 rehenes. Tras varias horas de negociaciones, le prendió fuego al lugar y trató de huir en medio de la confusión, pero fue capturado. Martin fue condenado a 35 cadenas perpetuas, una por cada asesinato, y a un plus de 1.035 años por otros delitos ocasionados en la llamada masacre de Port Arthur. Este muchacho obsesionado con Chucky no usó sus métodos, ya que utilizó un rifle y un fusil en vez de cuchillos, pero demostró ser tan despiadado como el satánico muñeco de ficción. Vamos a la pausa y volvemos con lo que ocurrió con Batman y Taxi Driver, y además un plus espectacular. Ya regresamos. Please. Los crímenes inspirados en películas famosas. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Háganse un 10 de mis canciones, porque te quiero. Ya estamos en la recta final del programa y en el número 2 de esta lista, las secuelas de Taxi Driver, y en el plus, no un crimen inspirado en una película, sino una película inspirada en un crimen. Adelante. Considerado uno de los grandes directores del cine contemporáneo, Martin Scorsese estrenó en 1976 una de sus grandes obras maestras, Taxi Driver, que relata la historia de un veterano de guerra que trabaja como taxista en Nueva York.
Interpretado por Robert De Niro como Travis Bickle, la cinta nos sumerge en las sórdidas noches de la ciudad que nunca duerme. De pronto aparece Iris, una prostituta de 12 años encarnada por Jodie Foster, a la que el taxista Travis decide cuidar convirtiéndose en un violento protector. La cinta recibió elogios de la crítica y el público, que alabaron las actuaciones de De Niro y Foster y el trabajo de Scorsese. Pero nadie pudo imaginar que la cinta sería la responsable indirecta del atentado a un presidente de los Estados Unidos. Luego de ver la película, John Hinckley Jr. se obsesionó con la joven Jodie Foster. Desde entonces comenzó a seguir todos sus movimientos, escribirle cartas, llamarla por teléfono y matricularse en un curso en la Universidad de Yale, donde ella estudiaba. Foster le hizo saber que no estaba interesada en él. Entonces, en la cabeza de Hinckley comenzó a rondar una retorcida idea. Pensó que si hacía algo que lo convirtiera en una celebridad o en alguien conocido, se pondría al mismo nivel que ella y captaría su atención. El obsesionado seguidor recordó que en Taxi Driver, Travis Bickle, por el que tenía gran simpatía, trató de asesinar a un senador norteamericano, pero falló. Y luego rescata a Iris de su proxeneta. El perturbado Hinckley decidió entonces asesinar al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. El 30 de marzo de 1981, luego de seguirlo por varias ciudades y después de escribir una carta a Jodie por si su plan fallaba, se dirigió al Hotel Hilton en Washington para cumplir su tarea. El presidente salió junto a su comitiva y saludó a las decenas de personas que se encontraban en las afueras del hotel para verlo. De pronto se escucharon 6 disparos consecutivos. Uno de ellos rebotó en la limusina blindada e ingresó por la axila izquierda de Reagan, perforándole el pulmón, y otras 3 personas fueron heridas. Hinckley fue detenido de inmediato por la seguridad presidencial. En ningún momento puso resistencia y confesó que lo había hecho para impresionar a Jodie, a quien había visto en la cinta Taxi Driver. El frustrado homicida fue declarado inocente por considerársele mentalmente alterado y recluido en una institución psiquiátrica en la que aún permanece. En el 2003, la escabrosa historia de la prostituta y asesina en serie Aileen Wuornos fue llevada a la pantalla grande a través de la cinta Monster, ganando una gran cantidad de premios, entre ellos un Globo de Oro, un BAFTA y un Oscar como mejor actriz para Charlize Theron. Aileen Wuornos fue criada por sus abuelos, luego que su madre la dejara a ella y su hermano a su cargo. Su padre fue acusado de pedófilo antes que naciera y estuvo en la cárcel hasta que se suicidó años más tarde. La niña creció en un hogar en donde la disciplina y el abuso psicológico y sexual fueron parte de su crecimiento. Sin guía alguna, inició su vida sexual muy temprano, quedando embarazada a los 14 años. Sus abuelos la enviaron a un centro de madres adolescentes y el niño fue dado en adopción. Para entonces, Aileen era muy conocida por los muchachos del pueblo con los que mantenía relaciones a cambio de cigarrillos o dinero y ya había experimentado con drogas y alcohol. Cuando tenía 15 años, la abuela de Aileen murió y su abuelo la echó a la calle. Desde entonces comenzó un camino sin retorno a la delincuencia. Fue arrestada incontables veces por robo, conducir ebria, manejar sin licencia y portar armas, entre otros delitos. Se dedicó a la prostitución y trabajó en algunos bares de carretera. En los 80 conoció a Tyria Moore, una mujer de 28 años, con quien se relacionó sentimentalmente. Su historial de asesinatos empezó en el 89. Su primera víctima fue Richard Maroley, que tenía antecedentes de violación. En su defensa, Aileen siempre dijo que este primer crimen fue en defensa propia.
tras ser amarrada, golpeada y ultrajada por la víctima. Posteriormente asesinó a 6 hombres más, todos clientes sexuales, convirtiéndose en la criminal más buscada en la Florida. Fue finalmente identificada cuando ella y su pareja se involucraron en un accidente mientras manejaban el auto de una víctima. Aunque huyeron del lugar, un retrato hablado salió en televisión. Fue arrestada y por la confesión de Tiria, a la que la policía le concedió inmunidad a cambio de su declaración, fue acusada por los asesinatos. Aileen admitió sus crímenes, pero alegó que fueron en defensa propia. Luego de una gran exhibición mediática del caso, Aileen Wuornos fue condenada a la pena de muerte por inyección letal en octubre del 2002. Luego del éxito de Batman Inicia, su director Christopher Nolan presentó la secuela en el 2008, esta vez con una trama un poco más oscura sobre las aventuras del hombre murciélago. Aunque su protagonista Christian Bale recibió muy buenas críticas por su papel, fue su archivillano el que se llevó todas las palmas, convirtiéndose en el mejor Joker o Guasón que se haya representado. El desaparecido Heath Ledger supo darle a su personaje la cuota perfecta de malicia, locura y carisma que convirtieron al antihéroe en la estrella de la cinta. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Con una cantidad inmensa de seguidores, la tercera y última película de la saga de Nolan se programó para julio del 2012 en medio de una gran expectativa. Nada podía presagiar que el estreno de El Caballero Oscuro, la leyenda renace, se teñiría de sangre tras su exhibición la madrugada del 20 de julio del 2012. Mientras muchas personas asistían al cine Century 16 en Aurora, Colorado, la sala 9 se llenó de terror cuando un sujeto vestido de negro, chaleco antibalas, máscara antigás y una escopeta en la mano, lanzó un tubo de gas lacrimógeno y comenzó a disparar contra los asistentes. Al principio varios no se movieron de sus asientos, pues pensaron que se trataba de un espectáculo montado por el cine. Luego trataron de huir, pero fueron alcanzados por las balas del misterioso sujeto. Cuando terminó el tiroteo corrimos hacia la salida. Yo resbalé con la sangre de una mujer. Le dije hay que irse, pero estaba muerta. Al final el tiroteo dejó un saldo de 12 muertos y 58 heridos. La policía de Aurora detuvo de inmediato a James Holmes, que se encontraba en su auto a las afueras del cine. En el coche hallaron 3 armas más y el sujeto confesó a la policía que su departamento estaba lleno de explosivos. El ahora llamado asesino de Denver era un brillante estudiante graduado en neurociencias en la Universidad de California, Riverside. Sus padres son una enfermera y un matemático que trabaja como científico. Los que lo conocían dicen que era un muchacho tímido, bien educado y amable con las personas, y que incluso llegó a ser consejero de niños pobres. Se sabía también de su fanatismo por Batman. Incluso aseguran que su contestador telefónico tenía una voz que parecía emular a la del amigo de Robin. You wanted me. Here I am. Tiempo antes de que ocurriera la masacre, el comportamiento académico de James, que llevaba un doctorado en la Universidad de Colorado, comenzó a cambiar. Rindió mal un examen y faltó a varias clases, hasta que se retiró del curso. El proceso en su contra continúa y cada día se descubren nuevos testimonios de personas allegadas a él
y estudios de su perfil psiquiátrico y descubrimientos de los investigadores del caso. Ahora se conoce que James Holmes estuvo en tratamiento psiquiátrico, lo cual las patologías mentales no necesariamente son expresadas abierta públicamente, sino que van teniendo un desarrollo y van manifestándose. Aún hoy no se saben los motivos que llevaron al joven estudiante a cometer esta masacre. De hallársele culpable, Holmes puede ser condenado a la pena de muerte. And is to further order the court to not to commit any new offenses. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su audiencia.